Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches o buenas tardes si lo estás viendo afuera de tiempo. Gracias por conectarte a más un capítulo de Adorar es Vida, la segunda temporada. Te pido que no te olvides de dar el like, de dejar tu comentario, tu pregunta, si tienes alguna pregunta. Y gracias por estar aquí. Es siempre un gusto que podamos aprender juntos sobre la adoración, sobre intimidad con nuestro Dios. Hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros que nos ha bendecido durante muchos años y muchas temporadas de nuestra vida. Está con nosotros el apóstol Luis Aquino, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por estar aquí con nosotros en esta noche. Gracias por su presencia y por enseñarnos durante todos estos tiempos. Muchas gracias, Matius. Qué alegría compartir este tiempo por primera vez contigo. Y qué bueno poder estar en este programa, que para mí es la primera vez. Y me ha causado mucha alegría saber que hay este espacio y que estamos enseñando sobre adoración. Así es que muchas gracias por la invitación y por esta experiencia que yo sé que va a ser de edificación para nosotros. Qué alegría, qué bendición. Mi querido apóstol, nosotros hoy queremos tratar el tema que es puros de corazón. ¿Sí? En el Salmo 15, voy a leer apenas unos 3 versículos para un poco contextualizar. Nos dice: Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus enemigos. Bueno, y más adelante dice: esa gente permanecerá firme para siempre. ¿Sí? Nosotros sabemos que la adoración es intimidad y requiere pureza de nosotros, requiere estar cerca del Padre, como lo dice aquí la palabra. Y la pregunta que yo le quiero hacer es: ¿cómo podemos mantenernos puros? Bueno, yo creo que la pureza tiene 2 componentes. Uno viene de parte del Señor y otro de parte de nosotros. Yo creo que la pureza es una obra del Espíritu en nuestra vida. El salmista David decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es su oración a Dios, que Él cree en Él ese corazón limpio. Entonces yo sí creo que en primer lugar la pureza del corazón es una obra del Espíritu. Es la obra de regenerarnos, de irnos transformando progresivamente, irnos llevando en ese proceso de transformación. Pero por otro lado también la pureza tiene que ver con decisiones y con acciones nuestras. Entonces hay una parte que tiene que ver con nosotros, con que hagamos de nuestra vida o en nuestra vida decisiones y trabajemos por mantener la pureza. Entonces tiene esa doble condición. Por un lado es mi propia acción, yo decido apartarme para el Señor, me santifico, me purifico, y por otro lado es una obra del Espíritu. Es Dios quien produce en nosotros un corazón limpio. Correcto. En la situación que nosotros vivimos en la actualidad, la música es una realidad que ha estado muy degenerada, muy dañada a nivel general. Y todo eso ejerce presión sobre la vida de nosotros, los que seguimos a Cristo, y de los adoradores, los que tienen que subir a cada semana, estar ahí. ¿Cómo podemos trabajar nosotros para vivir desechando esa presión que constantemente se recibe? Bueno, como decía que hay una parte nuestra, entonces hay cosas que hay que hacer y cosas que dejar de hacer. Yo creo que el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Colosas, les explica eso, y él habla de desvestirse y de vestirse, y usa esa imagen. Entonces él dice que hay que desvestirnos de todas aquellas cosas que son corrupción para nuestra vida,
de los pensamientos y de las palabras y de la conducta. Y luego hay que vestirnos de Cristo, vestirnos de la palabra, vestirnos de Dios mismo. Entonces hay cosas que hacer y hay cosas que dejar de hacer. Entonces creo que entre las cosas que hay que dejar de hacer, hay que dejar de ver, por ejemplo, cosas que traen corrupción a través de nuestros ojos, ¿verdad? Por supuesto que si yo estoy queriendo adorar al Señor y a la par estoy, por ejemplo, oyendo música que invita a la inmoralidad, a tener relaciones sexuales de inmoralidad, y si además está acompañada con imágenes, porque no lo estoy oyendo en Spotify, la estoy viendo en YouTube, entonces voy a llenar mi mente de esas imágenes y se van a quedar grabadas ahí. Y por eso es que uno ve con la mente. Entonces cuando yo esté viendo con la mente, puede ser que esté en medio del tiempo de adoración y de alabanza, pero voy a estar viendo en mi mente las imágenes que quedaron grabadas ahí. Entonces yo debo de cuidar si estoy sirviendo o queriendo adorar al Señor, debo cuidar lo que estoy viendo. No debo ver esas cosas porque me van a corromper, van a contaminarme y a la larga van a destruir mi fuente. Y por eso el Señor dijo, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Entonces lo que va a estar fluyendo de mis pensamientos, de mis palabras, van a ser ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces no debo hacer eso, no debo ver, no debo seguir, si no voy a andar tarareando o cantando o balbuceando esa música, imaginando. Entonces debo de vestirme de eso, debo evitar esas cosas. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, su hijo, y le dice, huye de las pasiones juveniles. Y entonces creo que ese principio se puede aplicar a lo que estamos hablando. Hay que huir de esas pasiones que es música que apela a la inmoralidad, a nuestra naturaleza carnal y la incita, ¿verdad?, para que yo pueda seguir, y lo hace usando recursos técnicos y recursos emocionales, y manipula mis emociones, y entonces a la larga me va a llevar a la corrupción, a la destrucción. Entonces, en primer lugar, sacar todo eso de mi agenda, ¿verdad? El quitar, esa es la primera cosa que Pablo le dice a la iglesia de Colosas: quiten toda esa cosa de sus vidas. Y luego, por el contrario, vístanse, y habla de qué vestirnos. Él dice que hay que vestirnos de un espíritu afable, hay que vestirnos de santidad, hay que llenarnos de la palabra, hay que llenarnos de música que exalte al Señor, que adore al Señor. Tenemos que llenar nuestro pozo de esas cosas. Eso es lo que le dice a la iglesia de Colosa. Pero a la iglesia de Éfeso, Pablo se lo dice con otra figura. Él usa la figura de la respiración, digamos, o la figura de llenarse. Y entonces el apóstol Pablo les dice que deben llenarse del Espíritu, y usa esa figura como introducir. Y creo que detrás podemos identificar la imagen de la respiración. Es algo así como expirar, sacar todo lo que está contaminado, inspirar, llenarnos como de aire puro, ¿verdad? Entonces le pudiéramos llamar a eso la respiración espiritual, ¿verdad? Sacar todas esas cosas que no están bien y llenarnos del Espíritu, ¿verdad? Entonces creo que ambas figuras, la que usa
de vestir o de vestir o de llenarse. Dice él, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces tiene que ver, la figura esa puede ser la de la respiración, sacar lo que está mal y llenarnos de la presencia del Señor. Perfecto. Aquí en los versículos que nosotros leímos, en el Salmo que nosotros leímos, hay algunas palabras que son bastante fuertes, ¿no? Dice el que no se presta para el chisme, el que no hace daño a su vecino, el que no habla mal de sus amigos. Y ¿cómo podemos lograr eso? Ir en contra de la corriente, inclusive nosotros que estamos en el ministerio, sirviendo, alabando, salir de comparaciones, de chismes, de resentimientos, sabiendo que nosotros estamos en la adoración, porque la adoración para nosotros es un estilo de vida, ¿sí? Y nosotros lo que presentamos delante del Padre, siempre deberíamos, como dice la palabra, pedir perdón si es que tengo algo contra mi hermano, estar bien antes de presentar ese sacrificio. ¿Cómo nosotros podemos librarnos de todas estas palabras difíciles o cosas difíciles que nos dice la... Yo sí creo que la adoración entonces es más que una actividad. La actividad de cantar o la actividad de postrarse, que normalmente es lo que enfatizamos cuando hablamos de la adoración. Sí tiene que ver con eso. De hecho, el Salmo 95 habla que vengamos, que nos arrodillemos, que nos postremos. Entonces la adoración tiene que ver con una actividad, con acciones, pero también la adoración tiene que ver con una persona, el adorador, con un carácter, con una manera de ser. Y entonces el adorador debe ser una persona no solo que hace una actividad, sino que es un adorador. Y un adorador es una persona llena de la presencia de Dios, por lo tanto no es chismoso, no es criticón, no es una persona grosera, es una persona más bien amable, es una persona con un carácter tratable, una persona bondadosa. Entonces tiene que ver con actividades como eso de postrarse, cantar, ¿verdad? Venir delante del Señor con un espíritu de canto, de adoración, pero también debe ser una persona integral. O sea, el adorador debe ser una persona santa, en ese sentido de santidad, debe ser práctica su santidad, es decir, no anda hablando de los otros músicos, de los otros cantores, no anda hablando de las autoridades espirituales y tampoco anda hablando de su compañero de trabajo, su vecino, su compañero de estudio. Es cuidadoso, cuida su vida, cuida su integridad. Él se sabe adorador y bueno, creo que adoradores debemos ser todos, no solo los que tienen el oficio de adorar, sino que todo cristiano debe ser un adorador y debe entonces cuidar su vida. Es que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces debemos cuidar nuestra santidad entendida de esa manera, práctica. O sea, la santidad no solo es andar vestido de cierta forma, usar un lenguaje muy particular, religioso, sino que la santidad tiene que ver con que te trato bien, que te cuido, que soy tu amigo, que te apoyo, que te levanto cuando estás caído. Eso es consagración al Señor y por lo tanto santidad. Manifiesto el carácter de Cristo. La Biblia dice que a los cristianos le llamaron cristianos por primera vez, queriendo decir se parecen a Cristo, son como Cristo. Y esa es la idea de ser cristiano, son como Cristo. Entonces Él es nuestro modelo de cómo debemos vivir esa vida santa. Entonces creo que eso lo dice bien el Salmo 15, no puedo ser un criticón, no puedo ser una persona de esa manera como lo menciona ahí y querer ser un adorador, ¿verdad? Perfecto. Por último, quiero que usted nos comparta a todos. Nosotros
sabemos aquí, hemos tenido experiencia y hemos recibido muchas bendiciones de parte de ustedes y de su ministerio. Su familia, sus hijos están en el ministerio en alabanza con discos y tienen esa experiencia importante en alabanza de guerra y profética. Y queremos que usted, de su experiencia, lo que usted ha vivido, nos comparta a todos algún testimonio, algún ejemplo o alguna historia que pueda contarnos que les ha sucedido y que pueda ser de enseñanza para nosotros en todo lo que hemos conversado. Bueno, yo creo que hemos tenido la vida de adoración y de alabanza como parte de nuestra familia porque Dios a mi esposa y a mí nos regaló hijos que tienen un llamado y tienen dones y talentos para eso. Y digamos que eso nos dio la parte de alabanza y adoración dentro de la familia. Hay alguna experiencia nuestra más, digamos, no tan desarrollada como la de ellos y bueno, todos debemos de cantar y alabar al Señor, pero ellos tienen un llamado específico a esa área. Yo creo que quizás una de las experiencias que me gustaría destacar es una situación un poco difícil, digamos, en la vida de nuestro hijo. Él pasó casi la mayor parte de la pandemia, digamos un año cuando comenzó la pandemia, sin poder hablar y se quedó mudo. Y fue un golpe muy fuerte para él porque imagínense una persona que se dedica a cantar, que es un músico, es un cantor, que escribe música, canta, graba, produce, la voz es su instrumento. Y fue muy, muy doloroso para él y para nosotros verlo en esa condición. Fue un largo año de proceso en su vida. Pero Dios hizo un milagro en él. Lo operaron, tenía unos nódulos en las cuerdas vocales que le impedía hablar y lo operaron y quitaron los nódulos. Digamos que el milagro fue que estuviera la disponibilidad de un buen cirujano para operarlo, con muchas condiciones, pero también lo milagroso fue la provisión para esa cirugía. Había que invertir mucho dinero, no lo teníamos para hacerlo. Y de repente una persona que conocemos y queremos mucho, que la vimos en un momento de crisis financiera severa, profunda, y esa fue la última imagen que nos quedó de ella. Pero de repente un día me llama por teléfono y me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo está Luis Gerardo? Y le digo, estamos bien, gracias a Dios. No, pero ¿cómo está Luis Gerardo? Y le digo, bueno, ahí está, tú sabes, en un proceso, no puede hablar, necesitamos operarlo. Pues sí, de eso es que quiero hablar. ¿Cuánto necesitan? ¿Qué es lo que necesitan? Y yo cuando me dijo eso, dije, aquí hay una respuesta del Señor. Y entonces ya le comenté cuánto necesitábamos y me dijo, bueno, ya le llamo. En 15 minutos me estaba llamando de regreso. Bueno, ahorita le estoy depositando el dinero para que lo opere. Entonces yo tenía un recuerdo de la situación económica de ella y de repente se vuelve el instrumento de Dios para proveer para toda la cirugía. Entonces ver a Luis Gerardo nuevamente cantando, mi hijo mayor, y verlo alabando al Señor y haciendo las cosas que Dios lo ha llamado a hacer, pues es un motivo de alegría. Entonces yo creo que Dios permite estas cosas para trabajar el corazón, porque Dios está más interesado en forjar el corazón que el mismo don o talento. Y creo que esto le sirvió a nuestro hijo y a nosotros como familia y a la iglesia misma, ¿verdad? Ver esta respuesta del Señor en la vida de él.
Así que esa anécdota recuerdo ahorita. Qué bendición, qué bendición. Sí. Y son los milagros que Dios nos ha permitido vivir. Amén. A través de todo. Muchas gracias, mi querido apóstol, por bendecirnos. Gracias por compartir este tiempo, por enseñarnos a todos. Ha sido un gusto que esté con nosotros en esta noche. Y a todos ustedes, gracias por asistir. Si aún no estás suscrito, si aún no has dado like o no has compartido, compártelo en tus redes sociales, en tu grupo de WhatsApp, porque hay mucha gente que quiere saber y que tiene que saber de todos estos temas importantes que estamos aprendiendo y que estamos creciendo en el Señor. Nunca te olvides, adorar es vida.